Hola Verónica. Hola Estela, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias. Un tema realmente interesante, el de llamado, por lo menos por Sagot, ruta crítica, en el caso del camino, la trayectoria que van transitando las mujeres cuando comienzan a salir de ese entrampamiento de violencia, así dicho en general y en unas palabritas. Así que nadie mejor que vos para que nos comentes y nos expliques cómo lo ves desde tu función y desde tu día a día. Así es. Si te parece, no sé por dónde querés que empecemos. Vamos a empezar desde el comienzo, que tiene que ver con que el ciclo es parte de ese momento que tienen las mujeres a la hora de romper el silencio, ¿no? Porque básicamente tenemos que decir eso, es romper el silencio y si la mujer decide hacerlo. Es decir, que nosotros podemos empezar a hablar de la ruta crítica cuando ella se decide a salir de este ciclo de las violencias del cual vos hablas, que es traumático, que reconoce el proceso como tal y que sabe que está entrampada. ¿Lo puede reconocer o no? Por eso, Estela, es una ruta. ¿Qué significa la ruta? Trayectos, itinerarios que la mujer va eligiendo en la medida que puede, en la medida que ella se va dando cuenta que ese momento o ese ciclo en el cual se encuentra entrampada la pone en un lugar para tomar una decisión. Ahora, a mí me gustaría poder explicar y contarles por qué es crítica. No es una ruta crítica porque sí, ¿no? Y porque estamos criticando los itinerarios de la mujer, sino que es una ruta crítica precisamente porque la crítica tiene que ver con la crisis. Las violencias le provocan a las mujeres crisis que tienen que ver con dos cuestiones, con la ruptura, con el riesgo que corren, con el miedo que tienen a estar entrampadas en esa situación de violencia, que imagino que ya pudiste contar en los tipos y modalidades, y por otro lado como oportunidades y desafíos que tienen esas mujeres de salir de las violencias. Y sería interesante ahí entonces, Verónica, ¿cómo ves lo del ciclo de violencia? Que a veces dice sí, son 3 fases, algunos dicen son 4, según las autoras. ¿Qué pensás de Walker cuando habla de las 3 fases? El ciclo de la violencia es una de las herramientas que tenemos, las que trabajamos más viejas, creo, en las intervenciones y en los abordajes. Y muy pertinente siempre, el ciclo de la violencia. Como básico. Empezamos con eso, ¿por qué? Pues tiene 3 momentos para los que por ahí no lo han recorrido. El primer momento, acumula tensión la mujer, es decir, esto de que empieza a naturalizar las humillaciones, a naturalizar las discusiones, a que si le tira el pelo le da lo mismo, a que si no le deja dinero para hacer de comer, está bien, ella se las va a arreglar. Luego aparece el empujón, el golpe, y ese segundo momento nosotros lo llamamos un momento de tensión, ya con el hecho aplicado, ¿no? Ese hecho materialmente expuesto. Y por último vuelve a el periodo de la luna de miel. ¿Qué decimos que es el periodo de la luna de miel? Ni más ni menos que es cuando él le perdona, que le pide disculpas por todas esas violencias que le infligió a esa mujer, esas humillaciones. Y ese periodo no se da de una vez y para siempre, sino que es un periodo que puede pasar que se dé al otro día de nuevo repetido, o puede pasar que se dé dentro de 5 o meses. No es matemático. No podemos decir de un periodo al otro va a pasar tantos días. No. Exactamente, eso no se puede saber. A lo mejor. Y hay una cosa que es muy interesante mirar del ciclo de la violencia, que ¿qué es lo que nos dice Estela? El ciclo de la violencia. Que primero, la violencia afecta a todas las mujeres. Sí, lo sabemos. Pero no afecta a todas las mujeres de la misma manera. Y eso tampoco a la misma mujer en distintos momentos de su vida. Exactamente. También porque decimos a veces, otra vez viene. Totalmente. Otra vez viene al servicio. Totalmente. Ese ciclo lo que nos muestra es esto que decís vos. Sí, otra vez viene, precisamente porque ha caído nuevamente en ese ciclo que la sigue entrampando a la mujer, permanentemente. Es un ciclo que hay una autora que es muy interesante, que es Liliana Hendel, que dice que este ciclo es helicoidal. ¿Qué significa que sea helicoidal? Ustedes ven un círculo, pero ese círculo cada vez se va cerrando más. Tiene la forma de un caracol. Y cuando la mujer llega al medio se encuentra entrampada. No solamente entrampada, sino que para nosotros las que trabajamos en estos temas tenemos y corremos el riesgo de los feminicidios, porque es el punto final
de ese ciclo que se cierra, la entrampa y la mujer ya no tiene cómo salir o de qué lugar salir porque ya no hay salida. Entonces es un ciclo muy interesante para ver, sobre todo a los que realizamos las intervenciones. Muy importante. Muy importante. Digo esto porque es una herramienta que ha trascendido, digamos... un poco banalizada. Exactamente. Porque además, incluso a Walker, que empezó en el 79, los mismos grupos feministas, y quizás con razón, le cuestionaron que utilizara el término de síndrome porque es un término estigmatizante que lo coloca a la mujer en una situación de no poder salir. Ella fue criticada y eso le llevó con un grupo de alumnas en el 2012 a volver a revisar. Entonces es importante las otras visiones y verlo desde distintos puntos de vista, a ver cómo podemos ir profundizando esta complejidad que hay con la violencia en las mujeres, en las parejas y en los femicidios. Totalmente. Ella cuando actualiza esta ruta crítica con Sagot y un poco para verlo también con el ciclo de la violencia, dice, sería interesante que no lo mostráramos como la única ruta. Primero porque no hay una única mujer, sino que nosotros tenemos mujeres. Y no hay una sola violencia, sino que tenemos violencias. Este título maravilloso que le has puesto este curso, la recursividad de las violencias, porque tiene que ver con que esas violencias afectan a diferentes personas y mujeres, porque la mujer no es la misma, porque la mujer se contextualiza en una clase social, en una etnia, en un lugar determinado, en un contexto geográfico determinado, rural, urbano. Por lo tanto, estas violencias nos afectan de la misma manera. Así como las violencias afectan de distintas maneras, afectan la manera que tiene la mujer de tomar decisiones y afectan las rutas. Entonces no hay una sola ruta, hay muchas rutas, dice Sagot. Y en esas muchas rutas, dice, hay como distintas paradas. Dice, hay que poder verlo, dice, como una película, como escenarios, distintos escenarios que tiene la mujer, que tiene en un momento determinado de su vida distintos actores, distintos guiones, distintas posibilidades y contextos donde la mujer puede pararse en ese momento y pedir o tratar de salir de ese circuito del cual no puede salir, ¿no? Verónica, ¿y cómo ves ese tema de los factores que menciona Montserrat Sagot, impulsores, inhibitores, internos, que es lo que estás comentando? Pero también para que el grupo que nos acompaña en este curso también pueda tener teorías para ir profundizando y después la que vos también acompañás. ¿Cómo ves eso de los factores impulsores, externos, como comentás, que es una ruta que tiene subida, bajada, que se para, que a veces se desvía, es decir, no es una recta que podamos trazar? Bueno, Verónica, siguiendo con esto un poco de la ruta, que no es una ruta, sino que tiene subidas, que tiene bajadas, que tiene paradas, que tiene distintos caminos, pero es, digamos, la salida, que lo llamamos así, esa salida, esa trayectoria. Por ejemplo, Teodori habla de trayectoria, es decir, las autoras van cambiando. ¿Qué factores encontrás o ves y nos podés comentar, comenzando por ejemplo con Sagot, de los impulsos que tienen las mujeres internos y externos para seguir adelante, o que tienen interno y externo para pararse, para inhibirse, para limitarse en esa búsqueda de solución a una vida libre de violencia? Primero, así como yo les contaba que esta ruta es crítica porque hay una crisis, también hay que ir entendiendo que uno de los factores impulsores que, digamos, como instituciones nosotros debemos acompañar a la mujer es la necesidad de reconocer a esa mujer como una sujeta de derechos. En la medida en que nosotros reconozcamos a esa mujer como sujeta de derechos, vamos a poder trabajar con ella en su autonomía. Cuando nosotros hablamos de que la mujer tiene que hacer la denuncia, decimos que la denuncia solamente es una posibilidad en la mujer. ¿Por qué? Porque si ella no toma decisión, si ella cree que eso no es necesario, el proceso que nosotros acompañemos en las instituciones no nos va a servir. Entonces hay que poder también reconocer que esos factores impulsores tienen que ver con qué vía en la ruta ella quiere tomar.
¿Cuáles son las vías de esa ruta? Y hay vías institucionales, hay vías comunitarias, hay vías familiares, hay redes. Amigas, Entonces, instituciones. Exacto, entonces en la red uno puede ir, en esta ruta uno puede ir en distintos vehículos. Exacto. Y el vehículo puede ser institucional cuando la mujer lo decida. Eso es impulsor. ¿Por qué? Porque el Estado debe garantizar ese camino y esa trayectoria con reconocimiento de una mujer en sujeto de derecho. Internamente... Hacemos un paréntesis sobre esto, porque sí. esto del impulsor, así como te dije que uno va y viene, hay factores también que inhiben a la mujer y que tienen que ver también con lo institucional. Cuando, por ejemplo, esa mujer cae a las instituciones, llega a las instituciones como una mujer afectada por la violencia a pedir ayuda y se encuentra con una persona que la juzga, se encuentra con una persona que la atiende mal, se encuentra una persona donde el servicio que le provee no es bueno. Eso es un factor inhibitorio para la mujer para permanecer en esa ruta. Exacto. Con lo cual, no es solamente impulsor, sino que así como puede impulsar, puede inhibir. Exacto. Hay que ser muy cuidadoso en cómo uno puede ir acompañando a la mujer. Y además, si ella hizo ya con acompañamientos incluso de grupos de psicólogos y pudo internamente sentirse más fortalecida y tiene ese impulso interno, hay que tener mucho cuidado quienes estamos en los servicios de no inhibir, de no frenar, de no limitar y no dificultar esos impulsos propios que le cuesta tanto y que a veces no y a veces sí, porque también, no sé si vos has visto en los casos que has recibido, pero nosotros tenemos casos que hay mujeres que ya tienen impulsos propios o contención familiar, ayuda, y se sienten empoderadas para iniciar ese camino, y esa mujer a veces en el sistema de justicia es mal vista, porque por los estereotipos se espera una víctima que esté mal, que llore, que no pueda hablar, que no pueda expresarse, entonces es minimizada la situación o simplemente negada la situación de violencia que puede ser muy grave la que está atravesando. Entonces, qué importante eso que decís de que tenemos que ver a las mujeres como sujetas de derecho y no como víctimas que no pueden salir. Eso yo creo que una de las cuestiones a trabajar en la ruta crítica, sobre todo para los que intervenimos en esto, se juega cuando llega una mujer afectada por la violencia dos paradigmas fundamentales que son el de la víctima o la de la culpable. Y nosotros tenemos que lograr salir de ahí, superar en las intervenciones, viendo a esta mujer como una superviviente. Y la ruta no es ni más ni menos que salir de un trauma. Hay muchas autoras que dicen que estar en un periodo de violencias es como sobrevivir a una guerra. Entonces, ese periodo de supervivencia a una guerra le implica a ella un montón de situaciones que va a sobreadaptarse a la violencia, como pasa con los que han estado en la guerra, es decir, esto para mí es algo más y lo inhibe, o en realidad va a poder salir de esa violencia. Hay autoras también que dicen que las mujeres tienen dos momentos importantes en esto de tomar la decisión para atravesar esa ruta. El primero es que cuando ellas se deciden hacer la denuncia, empiezan a tener como una especie de juicio identificatorio. ¿Qué significa este juicio identificatorio? Es decir, yo voy a hacer la denuncia porque quiero que él o a él o quien ha nacido su agresor pase lo mismo que yo pasé. Y la idea de la ruta crítica básicamente es que esa mujer sí ahora incorpore un juicio crítico y reflexivo, es decir, que ella asuma que ha sido un proceso en el cual ella ha estado además sometida no solamente por cuestiones que han tenido que ver con su individualidad o su subjetividad, sino que también hay un sistema de estructura que la violenta, como el sistema patriarcal, que imagino que ustedes ya han estado hablando, que la desiguala, que la domina, que la discrimina, que tiene que ver con aquella violencia simbólica. Que están todas las instituciones arraigadas. Todas las instituciones y que precisamente ya tiene que empezar a identificar como para poder arrancar y culminar este proceso de, como vos decís, empoderamiento y reforzamiento, digamos, de la salida. Es un tema complejo. No es fácil. Por eso hay que tener en cuenta también estos aportes de las teóricas feministas, como nosotros lo veníamos comentando también en el módulo 1, y me recordaba, y lo hablamos con Nadia también, Inés Herkovich, que ella trabajó mucho los ataques sexuales y trabaja e investiga en las sobrevivientes de la dictadura que fueron tan afectadas por la violencia sexual. Y de hecho Inés Herkovich, en este libro que ella tiene, que es El enigma de la violación, que lo que sería muy buen material, lo trajiste a colación, ella llega a admitir en un momento que las mujeres
se dejan violar, porque tienen que ver con una supervivencia, no porque quieren, sino porque pasan a estar se quedan en una posición que esa posición de resistencia, claro, y para sobrevivir, para poder sobrevivir a ese agresor, porque si no sobreviven ahí las va a matar. Exacto. Entonces hay como esa tensión que exacto, hay entre resistir y reaccionar, exacto, que trabaja tanto Inés Hercovich. Claro, entonces digo, ahí es donde, digamos, Inés Hercovich lo que nos dice a quienes abordamos los temas, paciencia, porque esto depende de cada una de las mujeres. Exacto. Y atraviesa la subjetividad de las mujeres. Y a propósito de esto, también dice Inés Hercovich, es interesante que en los temas de la ruta crítica nosotros empecemos a adoptar dos cosas, una óptica y una acústica diferente. ¿Qué significa esto? Una mirada que no juzgue y una acústica que sepa escuchar y mirar a esa mujer que está transitando por esa ruta crítica. Eso dice Inés Hercovich. Es muy interesante. También la tenemos acá como una, digamos, de la feminista que trabaja tanto la violencia sexual, porque es una de las violencias que nos cuesta muchísimo visibilizar, que las mujeres puedan hablar ahora. En la medida que se está desnaturalizando la violencia, se están animando más a conversarlo, pero años atrás, 3 años atrás, o será porque tampoco estábamos preparadas, no sabíamos individualizar ni visibilizar el tipo de violencia sexual, que cuesta mucho que lo puedan comentar en las instituciones. Totalmente. Hay un autor que es Bourdieu, que él habla de la dominación masculina, y él dice que cuando las mujeres buscamos salir también de estos procesos, también estamos reproduciendo aquella lógica que nos ha doblegado y nos ha dominado. Con lo cual esto, Estela, hay que poder repensarlo. Esto no está dicho de una vez y para siempre, digamos, estas herramientas, sino que todo el tiempo cuando estamos abordando casos hay que repensarlo junto con las mujeres, porque son ellas las que nos van dando como insumos distintos a la hora de enfrentarnos a herramientas que hoy han sido interpeladas por el Ni Una Menos, por el movimiento de mujeres. Hoy esto lo hemos puesto en otro lugar. ¿Por qué? Porque ya la sociedad ha visibilizado afuera lo que ha significado las violencias. Ahora nos queda el rol de las instituciones. Las instituciones tenemos que empezar a interpelarnos. Exacto. En las herramientas que utilizamos con las mujeres que llegan a pedirnos. Exacto, es lo que siempre estamos viendo, de que los desafíos vienen desde la sociedad, desde las mismas mujeres que sufrimos y que sufren violencia, porque todas hemos sufrido algún tipo de violencia. Y sufrimos. También el tema es reconocerlas, es ponerlas afuera, sacarlas en el caso del ámbito privado y ponerlas en el ámbito público, porque en el caso de la violencia doméstica, y es uno, digamos, de los disparadores de las mujeres para empoderarse y buscar ayuda, es poder dejar de ver la situación doméstica como algo privado. Totalmente. Algo secreto, que hay que silenciar, y por eso se llega al femicidio. Totalmente. Tenemos muchos casos de femicidios que las mujeres no han llegado a las instituciones a pedir ayuda. Totalmente. Porque lo han sentido como algo que pertenece al ámbito privado y que hay que callar. Sí. Entonces eso es lo que hay que superar también. Y es primero esto que decís, y esto que acabas de decir, que es la diferencia entre lo público y lo privado, que lo que hace la ruta crítica precisamente es sacar lo privado de la violencia a lo público. Exacto. De la institucionalización del género, digamos. Creo que de un tiempo a esta parte, hace 30, 40 años, las institucionalidades de género han empezado a aparecer en el Estado. Hemos empezado a tener arquitecturas armadas a propósito. Entonces no habremos entrado por la puerta grande, pero hemos entrado por las ventanillas y hemos logrado instalar oficinas, comisiones, mesas en donde estas cuestiones de las violencias empiezan a tener vigencia dentro y al interior de las instituciones. Y si me permitís también decir una cosa que tiene que ver con las violencias. Las violencias, vos sabés que es una temática muy compleja y que tiene que ver con 3 situaciones que hay que poder desmitificar. Primero, que la naturalizamos, que es con lo que hemos nosotros luchado permanentemente, con lo cual hay que visibilizarlas, y te agradezco este curso maravilloso que es para visibilizar. Exacto. Segundo, reflexionarlas. Segundo, romper con la legitimidad social que está teniendo la violencia. Y tercero, también creer
que hay servicios y que esos servicios les sirven a las mujeres, porque las mujeres en ese sentido creen que estos servicios no les sirven. Sí. Entonces hay que empezar a trabajar con ellas para que esos servicios también sean servicios que se crean con ellas y para ellas, que los servicios no son de las instituciones. Exacto. Los servicios son para de ellas. Ojalá no hicieran falta. Exacto. Ojalá no fueran necesarios. Yo siempre digo, ojalá nos pudiéramos dedicar a otras cosas, pero realmente son necesarios estos servicios y cada día más, porque en la medida que estos servicios y estos grupos de mujeres, los movimientos de mujeres, todos los grupos feministas, se están reivindicando los derechos de las mujeres, lamentablemente cuando han habido muertes, lamentablemente es así, son los que están permitiendo que otras mujeres puedan sobrevivir y no caigan en esos entrampamientos. Total. Que es lo que nosotros estamos buscando también, y agradecer a todos quienes están participando en este curso, porque para poder seguir adelante y como vos comentás, Vero, para poder tener una convivencia sin tanta violencia, porque hay mucha violencia legitimada cada día, lamentablemente. Sí, y también desmitificar esto que estamos teniendo con las violencias, y un poco para cerrar, porque es maravilloso, ¿no?, lo que estamos viendo. Las violencias no tienen que ver con lo individual. Las violencias tienen que ver con una estructura que ha legitimado las desigualdades sociales. Y esto ha provocado, esta estructura patriarcal ha provocado que las mujeres seamos, digamos, aquellas que estamos subordinadas en una relación de poder y las asimetrías de poder. Que lo asuman en muchos casos, no digo tranquilamente, en silencio, que son los casos que terminan en femicidio. Totalmente. Y eso es lo que nos preocupa muchísimo. Sí, todos los casos, pero quiero decir, esas mujeres que murieron que su pareja las asesinó, son mujeres que no pudieron darse cuenta, que no pudieron pedir ayuda, que no pudieron darse cuenta y terminaron asesinadas. Eso, lamentablemente, hay muchos casos y muchos casos que mujeres que sufren violencia sexual hoy, creo que el porcentaje que Inés y todas las investigadoras es de 4 mujeres, de 10, 4 por lo menos han sufrido violencia sexual o más en la vida. Son muchas las estadísticas que hay, y eso que hay mucha cifra oscura todavía. Entonces es un tema que realmente requiere mucho trabajo y que los servicios trabajemos juntas, así que te agradezco, Vero, que te sacás con nosotros y que continuemos más adelante también para poder ver esa mirada que tienen ustedes desde la sociología, desde otro lugar, porque cada una de nosotras y cada uno de nosotros vemos las situaciones desde la posición que ocupamos, de donde estamos. Por eso necesitamos trabajar en red, juntos y juntas, y juntes, todos, porque todos tenemos algo para contribuir, y es entre todas las personas que vamos a poder tener una convivencia libre de violencia, que es lo que buscamos. Así es. Valoremos el darse cuenta de las mujeres. Es el primer momento en donde nosotros tenemos que tender una mano. Así que gracias. Gracias a vos, Vero. A ustedes.